Inferior. Cuando hablamos de huesos de miembro inferior, estamos hablando desde el hueso sacro, que ya lo conocen. Lateralmente a él vamos a tener los huesos coxales, luego el fémur, luego la tibia y la fíbula. La fíbula antes se conocía como peroné, y en la parte inferior los huesos del pie. ¿Listo? Desarmamos esto. Hueso coxal. El hueso coxal está conformado por tres huesos. Uno superior, que se llama el hueso ilíaco o el ilium. Uno inferior, que es el isquion, y uno anterior, que es el pubis. La parte superior del coxal le llaman el ala del coxal. El ilíaco tiene una parte superior que se conoce como la cresta ilíaca, palpable en el vivo. En su parte anterior tiene la espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca anterior inferior. Tiene una cara pélvica, tiene una cara glútea. En su parte posterior voy a tener la espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior. Tengo una incisura isquiática aquí, ilíaca, y otra acá. En su cara interna voy a tener esta cara articular. Voy a tener esta línea que se llama la línea arcuada. En la parte anterior, esta elevación que se llama la eminencia iliopúbica. Aquí tengo esta parte que se llama el pecten del pubis. Aquí tengo la tuberosidad púbica o el tubérculo púbico, y tengo la cara articular sinficiaria. Este con el otro lado forma la articulación sínfisis púbica. Hacia la parte lateral voy a tener el acetábulo con su fosa acetabular, su cara semilunar y su incisura o escotadura acetabular. Inferior, el foramen obturado. Entonces ya voy al isquion. Esta parte del isquion se llama el túber o tuberosidad isquiática, con su espina que está superior a ella. Esta es la parte que es palpable en el vivo. Cuando alguien se sienta en los muslos de otra persona, lo que sentimos que talla, eso es. En la parte anterior tengo entonces el pubis con su ramo superior e inferior. ¿Cómo sé si esto es derecho o izquierdo? Primero, esta cara es lateral y el pubis es anterior. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Aquí en la cresta ilíaca van a haber tres labios que le llaman, uno lateral, uno intermedio y uno medial, y van a ser los puntos de inserción de los músculos oblicuo interno, externo y transverso, músculos de la pared anterior del abdomen. El sacro tiene un ala, que es el ala del sacro, y esta ala tiene aquí una cara que se llama la cara auricular, y esta cara se articula acá y me forma la articulación sacroiliaca. Entonces la sacroiliaca de un lado junto con la del otro se cierra, y a todo esto le llamamos la pelvis ósea, que ustedes la van a ver luego para entender los diámetros que se presentan aquí. ¿Listo? Siguiente hueso, el fémur. El fémur se parece al húmero, que es el hueso del brazo. ¿Qué tenemos en la parte superior? Su cabeza, su cuello anatómico, su trocánter mayor, trocánter menor
un surco intertrocantérico, tengo el cuerpo y en la parte inferior voy a tener epicóndilo medial, epicóndilo lateral, cóndilo medial, cóndilo lateral, fosa intercondilia, y aquí tengo la fosa patelar, aquí se une, no se articula, aquí está la patela. En su cara posterior voy a tener esta línea que se llama la línea rugosa o línea áspera. ¿Cómo puedo saber si esto es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza es medial y esta fosa es posterior. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Entonces esto se articula aquí y me forma la articulación coxofemoral, más conocido como la cadera. Entonces flexión, extensión, abducción, abducción, rotación lateral, rotación medial, circunducción. Entre el sacro aquí van a haber unos movimientos que se llaman de anteversión pélvica. Teneme aquí, por favor. Teneme este aquí. Por ahí abajo. ¿De aquí? Entonces, cuando la pelvis se va hacia adelante, o sea, todo esto, por eso hacia adelante, no hacia adelante, esto se llama anteversión pélvica, y cuando se va hacia atrás se llama retroversión. En otras palabras, nutación y contranutación. Y esos son los movimientos que hacen cuando ustedes bailan perreo. Eso, perdón, nunca, eso, o para ustedes son cosas que nunca han hecho, Es que ¿dónde está? Isabela aquí. La pillé. ¿Listo? ¿Cómo así que Isabela? Eso es lo que hacen. Movimiento de anteversión pélvica y retroversión pélvica. Ahora, hay personas que hacen anteversión pélvica y cuando hacen anteversión pélvica, pues obviamente el volumen de los glúteos no es el adecuado. Y cuando hacen retroversión pélvica, pues el volumen de los glúteos es el adecuado. Eso mismo. ¿Listo? Les sigo. Tibia. La tibia hace parte de los huesos de la pierna. Y la pierna está entre la rodilla y el tobillo. Entonces la tibia tiene una extremidad superior y una inferior. En la extremidad superior que tengo, tuberosidad de la tibia palpable en el vivo. Usted puede tocarse su tibia, hay una saliente allí, esa es la tuberosidad. Tengo las caras articulares superiores, medial y lateral. Aquí vamos a tener unos discos articulares o meniscos, el medial y el lateral, con sus cuernos anterior y posterior. Aquí va a tener la cresta intercondilia con sus crestas lateral y medial. Voy a tener las áreas intercondilias anterior y posterior, punto de inserción de los ligamentos cruzados anterior y posterior respectivamente. Hacia la parte inferior tengo esto que se llaman los epicóndilos medial y lateral, y a eso también se le conoce como los platillos tibiales. Tengo el borde anterior, que está la canilla. Aquí no hay, aquí tenemos periósteo y piel y ya. Por eso cuando se juega fútbol se utiliza canilleras. Tenemos la cara medial, la cara lateral y la cara posterior. En la cara lateral voy a tener este borde, que es el borde interóseo, que se va a unir con el borde interóseo de la fíbula y forma una articulación fibrosa tipo sindesmosis. Hacia la parte inferior tengo el maléolo medial, su cara articular inferior, y lateralmente la
cara articular de la tibia para la fíbula, o también algunos le dicen incisura tibial. ¿Cómo sé si es derecha o izquierda? Primero, la tuberosidad es anterior y el maléolo medial. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Entonces esto se articula con esto y me forma la articulación femorotibial, más conocida como la rodilla. Es una articulación tipo bisagra, sinovial, compuesta y apuesta. Movimiento de flexión y extensión. El movimiento de rotación solamente lo hace la tibia, que es de más o menos unos 10 grados. Cosificación allí. Tenemos la fíbula. La fíbula antes se llamaba Pone. peroné. ¿Cómo le hacen en el parcial? Peroné. Está muy bien, es la fíbula. Tiene una extremidad superior, una extremidad inferior. La extremidad superior tiene una forma como de cuadro y se articula con la tibia y me forma la articulación tibiofibular superior y abajo tibiofibular inferior. Va a tener un borde interóseo que se va a unir con este borde interóseo a través de un ligamento interóseo, y en su parte inferior va a tener una forma de punta que corresponde a la cara articular del maléolo lateral para el talo. Tiene un borde anterior, una cara lateral y un borde posterior. ¿Cómo me doy cuenta si es derecho o izquierdo? Primero, que el borde interóseo es medial y esta cara también va a ser medial. Entonces hay una memotecnia que si yo, por ejemplo, voy a coger un lapicero, el lapicero se coge de esta manera. Entonces el pulgar debe dar hacia la cara articular y el índice hacia afuera. Entonces mire que aquí lo puedo coger, aquí no me da. O sea que este es un izquierdo. Entonces acá se forma la articulación. Según eso, obviamente este hueso no es de la misma persona del cual se sacó este, pero más o menos el maléolo lateral es más inferior que el maléolo medial. Entonces miremoslo aquí en el modelo. ¿Sí ve? El medial y el lateral. Y aquí se forma la articulación tibio-talar, más conocida como tobillo. Y tengo el maléolo medial, maléolo lateral. Por eso los esguinces son más comunes en la inversión que en la eversión. Sin embargo, cuando hay accidentes en moto, normalmente la caída siempre es lateral y normalmente siempre es por el lado del freno y se tiende a fracturar la cabeza, el maléolo lateral, y por ende se rompe el ligamento que está aquí que los une. Les sigo, acá ya me encuentro con el pie. En el pie va a tener este primer hueso que veo aquí, que se llama el talo. Antes se conocía como astrágalo. Inferior a él voy a tener el calcáneo, que es el del talón, y aquí medialmente voy a tener esta estructura que se llama el sustentáculo del calcáneo, que mira que aquí se recibe el peso del cuerpo. Por eso una rehabilitación de tobillo es más compleja, porque todo el peso del cuerpo recae acá. Hacia la parte anterior voy a tener los huesos del tarso, que son estos. Medialmente tengo el navicular, lateralmente tengo el cuboideo, y aquí voy a tener los cuneiformes. Cuneiforme medial, intermedio y lateral. Y luego tengo los huesos metatarsianos, 1, 2, 3, 4, 5, con su base, su cuerpo y su cabeza. Y aquí ya es igual como los dedos de la mano. Falanges, proximal y distal para el primer dedo, proximal, medial y distal para los dedos, todos al quinto. El pie va a tener un arco longitudinal anterior
y un arco transverso. Cuando este arco es disminuido, entonces hablamos de un pie plano, y cuando está muy pronunciado hablamos de un pie cabo. Yo tengo picado. Y los dedos del pie, a diferencia de la mano, no siempre el primero va a ser el más largo, puede ser el segundo o puede ser el tercero. ¿Listo? Sí. Eso es todo.